Colombia decide 2026. En este momento faltan 28 días, 18 horas, 22 minutos y corren los segundos para que se abran las urnas el próximo domingo 31 de mayo, cuando decidiremos quién será el próximo presidente de Colombia o qué candidatos pasarán a la segunda vuelta. Y a la 1:37 p.m. les contamos que en poco más de 4 semanas se llevarán a cabo las elecciones presidenciales. Y en Noticias Caracol seguimos hablando con los candidatos y por supuesto con sus fórmulas vicepresidenciales, escuchando sus propuestas en materia de orden público, salud, justicia, medio ambiente, entre otras. En esta ocasión el invitado es Carlos Caicedo, quien justamente se encuentra con nuestro compañero Nicolás Rojas. Nico, adelante. Continuamos en este ejercicio de escuchar los candidatos a las presidencias puntualmente con su fórmula a la vicepresidencia. El turno para hoy es Carlos Caicedo y Nelson Alarcón, que nos acompañan aquí en Noticias Caracol. Bienvenidos a los dos. Gracias, Nicolás. Doctor Carlos, Gracias. Empecemos hablando sobre el progresismo, la izquierda que usted representa. ¿Qué diferencia tiene con el pacto histórico? Bueno, básicamente nosotros encarnamos una propuesta que se concentra en buscar resultados. Desde que hemos gobernado en los territorios, yo fui rector 10 años de una universidad que rescatamos de la quiebra, de la crisis, de la ruina y la transformamos, la devolvimos a la juventud colombiana, alcalde de una ciudad saqueada, sitiada por la delincuencia y privatizada en todas sus infraestructuras, y la llenamos de esperanza con obras, con saneamiento financiero y con mejorar los índices de seguridad. Y lo propio hicimos en la gobernación del departamento, levantando un pueblo desesperanzado. Es decir, orientamos nuestro trabajo a los resultados y, por otro lado, nos concentramos en buscarle oportunidades y esperanza a los jóvenes. Sí, Nelson, uno lo recuerda usted como presidente de FECODE, como fiscal de la CUT, y el escenario que hemos visto con los sindicatos en este panorama político es que están divididos. Algunos están con Roy Barreras, otros están con Iván Cepeda. ¿Usted por qué le apuesta a la candidatura de Carlos Caicedo? Bueno, primero que todo, las organizaciones sindicales y sociales son plurales, y ese es todas las organizaciones sindicales. Segundo, pues porque es con resultados. Carlos Caicedo es un hombre que ha dado resultados y que nosotros, o yo le he apostado siempre a la educación, a las oportunidades de los jóvenes, de los niños, de las niñas, y como lo ha narrado Carlos Caicedo a través de su ejecución como rector, como alcalde, como gobernador, pues ha sido cerrar esas brechas de desigualdad a las cuales le he apostado como dirigente sindical, social y por supuesto hoy como político en estos escenarios. Por eso le apostamos a llevar a todos los jóvenes, niños y niñas a las escuelas, colegios y universidades. Sí, candidato Caicedo, la última pregunta del panorama político para ya después hablar sobre la propuesta, y es que recientemente tuvimos la encuesta Inbamer de Noticias Caracol, donde vemos un Iván Cepeda muy fuerte, cerca de 42-44% en la intención de voto. Y hay mensajes en redes sociales donde llaman a distintos sectores, a Roy Barreras, llaman, por ejemplo, a las aspiraciones de Luis Gilberto Murillo y a las suyas a que se unan para poder ganar en primera vuelta. ¿No le suena esa idea? Bueno, fíjate que más del 50% de la población aún no ha tomado decisión. Y precisamente yo respeto, por supuesto, a Iván, ha sido un notable defensor de las víctimas, de los derechos humanos, y un gran congresista. Tenemos trayectorias distintas. La nuestra se ha concentrado en gobernar. Precisamente Colombia necesita de personas que tengan experiencia en utilizar los 4 años para resolver problemas estructurales de seguridad, de empleo o de salud, que realmente son temas profundamente críticos. Nuestra propuesta precisamente se orienta a buscar resolver problemas desde nuestra experiencia. ¿Cuáles son esos pilares para solucionar los problemas que hay en Colombia? ¿Por qué hay que trabajar? Bueno, sin duda alguna es necesario que apuntemos a resolver los problemas de manera estructural. Por ejemplo, claramente la seguridad democrática fue un fracaso, pero la paz total tampoco logró resolver los problemas de seguridad.
Porque en la base de todo esto está la falta de oportunidades de la gente en las regiones. Si no hay inversión social en los territorios y si a los jóvenes no se les saca del conflicto, que es lo que estamos proponiendo nosotros, pagándoles por estudiar, porque es que la deserción es por miles que luego se convierten en millones y van a la guerra, se vuelven la gasolina que incentiva el conflicto armado colombiano. Colombia sigue siendo el país más desigual de América Latina. Tenemos 13 millones de personas viviendo en la informalidad, de manera que medidas justicialistas como el incremento del salario mínimo de 2.5 millones de beneficiados no le llega a la mayoría de la población. De ahí nuestra propuesta de buscar resolver los problemas estructurales dándole oportunidades a la juventud colombiana. Sí, doctor Alarcón, pero digamos, tal vez no suena un poco populista decirle a los jóvenes, a aquellas personas que quieren entrar a la universidad, es que les vamos a pagar por estudiar. No es populismo, es que esta es una verdadera propuesta. Y eso es lo que le ha faltado hoy a Colombia y a los candidatos y candidatas. Precisamente por eso no hay debates, porque realmente se han dedicado mayoritariamente a la agresión, al populismo. Nosotros somos una propuesta clara, real y concreta para llevar a los jóvenes desde el preescolar, de 3 grados hasta la educación superior, a las escuelas, a los colegios, a las universidades. Y por eso nuestra propuesta, te pagamos por estudiar realmente para que puedan tener esa manutención, para que puedan ayudar a sus familias, para que se queden realmente donde se deben quedar, que es en las escuelas, los colegios y las universidades. Pero doctor Caicedo, el colombiano de a pie puede estar preguntando, ¿de dónde va a salir esa plata? ¿Cómo se va a financiar que, por ejemplo, le paguemos a un niño o a una persona para ir a la universidad? ¿De cuánto estamos hablando? Nicolás, estamos hablando de medio salario, ¿cierto? Cerca de 850.000 pesos para aquellos que no se han alfabetizado y salieron de, Sí, a ver. de la educación primaria, ¿cierto? Y de la educación secundaria, pero también en la universidad un salario básico. Yo te voy a decir, yo vengo de una familia humilde. Lo que soy se lo debo al trabajo de mi madre, de mi padre y a la educación pública. De manera que no es populismo darle a millones de jóvenes oportunidad para salir adelante. Los recursos públicos para pagar un salario mínimo o medio salario básico están en los recursos que se van por la alcantarilla de la corrupción, en el 4x1000, en los recursos de regalías, inclusive en la nueva ley de competencias, en la renegociación del servicio a la deuda, aumentando plazos, liberando caja, en la reducción de burocracia, ¿cierto? Inclusive en la duplicidad de funciones o de tanta entidad ineficiente del Estado. Pero digamos, lo que entiendo de la propuesta, para estudiantes de 10ª 875.000 pesos y para estudiantes universitarios... Estos son mensuales. Exacto, mensuales de 1.750.000 pesos. Pero Nelson, ¿de dónde podemos sacar esta plata, por ejemplo, cuando estamos viendo para el caso de las universidades, que muchas universidades públicas pues básicamente no tienen las instalaciones? Muchos dicen que tienen problemas de caja para pagar a los profesores, para renovar las aulas. Pero mire que precisamente por eso, porque hoy no están utilizando y mayoritariamente los recursos se los están robando, se va en corrupción. Miremos, más de 60 billones anuales se van en corrupción. Y así como lo dice Carlos Caicedo, nosotros tenemos que reducir el Estado, la burocracia del Estado. No puede simplemente colocarse. Aquí viene una ley orgánica y de competencias que se va a duplicar en los próximos 12 años los recursos del Sistema General de Participaciones. De ahí hay que sacar los recursos. El 4x1000 también hay que utilizarlo. También los intereses de las reservas internacionales. Hoy tenemos 66.000 millones de dólares en reservas internacionales y anualmente se producen 2.000 millones de dólares en intereses. Bueno, de ahí sacar una parte para eso. Y dime tú, mira, para aumentar la cobertura y llevarla a un 85%, porque está en cerca del 57%, hace más de 3 años, no hay cifras en el sistema de información de educación, pero digamos que estamos en un 57, para llevarlo a un 85 y seguir superando esto, es decir, 1 millón de jóvenes a la universidad. El salario educativo es clave porque lo sacamos de la pobreza. Es que no tienen para comer, no tienen para el transporte. La deserción es de cerca del 40%. Ahora, en Colombia no hay maestrías y doctorados con gratuidad. Nos proponemos formar a la nueva generación que irá a transformar productivamente Colombia con gratuidad en los posgrados.
alimentación del preescolar a la universidad, transporte del preescolar a la universidad, medio salario en educación media, un salario en educación universitaria, incluyendo en los posgrados. Fíjate que esto va a permitir que los jóvenes salgan de la guerra, salgan del conflicto, emigren del país. Muchos intentan quitar la vida, pero además, ¿cuántos van a la delincuencia común o a la informalidad económica? Hay 13 millones de personas en la informalidad. Cabe decir, 55-56% de la fuerza laboral colombiana. En la zona rural es el 83%. De manera que aquí iríamos a formalizar la economía, a aumentar la capacidad de compra de las familias para mejorar su calidad de vida. Sí, candidato, usted pues puso la fórmula sobre la mesa para que esta propuesta se pueda materializar y puso algo o mencionaron algo que me llama poderosamente la atención, es reducir el aparato del Estado. Sí. ¿Qué entidades usted cree que se pueden eliminar precisamente para cumplir esta promesa? Te pongo un ejemplo. Entidades que están cruzadas por el escándalo reciente. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y el Fondo de Adaptación. El Fondo de Adaptación es una entidad que surge accidentalmente en una crisis, ¿cierto?, ambiental, y resulta que le dan permanencia. ¿Por qué? Porque ambas tienen capacidad de contratación directa. Nosotros plantearíamos una integración. Bueno, evidentemente también ya tiene un plazo establecido por la misma Corte Constitucional el Ministerio de la Igualdad y el Departamento de la Prosperidad Social. Pero tú encuentras también una cantidad de entidades que tienen duplicidad de funciones al interior del Estado. Ahora, otros países no cuentan con Procuraduría y funcionan sus controles internos, y lo que tiene alcance penal va a la Fiscalía o va a la jurisdicción penal con los jueces. Y otros países no tienen tampoco la cantidad de contralorías que nosotros tenemos, municipales, departamentales, gerencias seccionales, contralorías de orden nacional, tienen tribunales de cuentas. Nada más ahí puede haber, pero en los gastos suntuarios de tanto funcionario del Estado colombiano. Es bien cierto que algunos necesitan esquemas de protección, pero en otros casos son tremendamente excesivos. Si empezamos a revisar con lupa, como lo hice como alcalde, como lo hice como gobernador o como rector, revisando el gasto y dirigiendo los recursos del gasto a la inversión en la juventud. Me queda tiempo para una última pregunta a los dos, para ir cerrando, y es el tema de salud. Incluso aquí en Noticias Caracol pues hemos visto cómo las personas no están accediendo a los tratamientos, cómo las personas, a pesar de estar poniendo las tutelas y ganándolas, no están recibiendo los tratamientos médicos. ¿Cuál es la fórmula o cuál es la ecuación para mejorar el sistema de salud en el país, doctor Caicedo? Bueno, evidentemente el nivel de endeudamiento de la red pública hospitalaria, la crisis de las propias EPS intervenidas, evidencian que resultó peor la cura que la enfermedad. La formación de una nueva capa de jóvenes profesionales del sector salud va a ser fundamental. La capacidad de transferencia a las familias que hoy están comprando más medicamento porque el sistema no funciona, también va a permitir que mejore las condiciones de salud. Pero yo te digo, giro directo a la red pública hospitalaria, fortalecer el modelo que inclusive inspiró al gobierno actual con equipos básicos que se llama Médico en tu Casa. Nosotros creamos Médico en tu Casa, fortalecimos la red pública hospitalaria con nuestros recursos, pues no recibimos recursos ni del gobierno de Duque ni del gobierno de Petro para mejorar la inversión pública territorial, y sin duda alguna una reorganización del sistema que elimina lo ineficiente a partir de procesos de concertación, teniendo al centro al usuario para que no demore más de 72 horas la atención y los medicamentos lleguen a la gente. Candidato Alarcón, usted representó un sindicato que en este momento tiene graves problemas de salud, y es el de los maestros. ¿Qué se puede hacer al respecto? Usted como vicepresidente, ¿cómo podría solucionar el problema de la salud para los maestros? Bueno, primero que todo, fortalecer el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Segundo, tiene que reestructurarse el tema de la fiduprevisora, porque ahí es un problema de administración. Aquí no hubo un cambio de modelo, lo que se dio fue un cambio
de la contratación directamente por la fiduprevisora, que hoy se triplicó el sistema o los recursos para la atención, pero que realmente no está operando el servicio, no se están entregando los medicamentos, no se están otorgando las citas, los procedimientos quirúrgicos no se están autorizando, y por eso es que hoy hay una crisis. Es en la parte administrativa, porque la fiduprevisora es netamente del Estado, el 99% lo administra y lo tiene directamente el Estado. 4 de los 5 de la Junta Directiva de la fiduprevisora, que es la que administra los recursos del FOMAC, pues son nombrados directamente por el gobierno nacional. Aquí es una situación que los que están dirigiendo la fiduprevisora pues no son los idóneos para tal fin. Por eso hay que modificar, por eso hay que llegar directamente. Aquí hay que tener las sedes exclusivas que se tenían anteriormente, que los pagos se realicen de acuerdo a lo que se presta y no en unos supuestos atenciones que realmente no se están dando. Hoy se triplicaron, miremos. Nos quedan 30 segundos, candidato. Con esto cierro precisamente una cosa. En el 2023 el servicio costaba 2.871.000 millones de pesos. En el 2025 costó más de 8.5 billones de pesos y con crisis. Y un elemento fundamental es que, Nicolás, el centralismo no ayuda a que se resuelvan los problemas de las regiones. De manera que en materia de seguridad, en materia de educación y en materia de salud, se requiere devolver el poder a los territorios, a las regiones. Cabe decir, si hay fondos territoriales de salud, si las entidades territoriales pueden tener sus propias policías en su jurisdicción, que no dependan del mando nacional, como pasa en los países federales, o si hay sistemas educativos autónomos. Para crear una nueva universidad pública, como lo hicimos en Santa Marta, demoramos casi 10 años. La recuperación de la del Magdalena demoró muchos años. Entonces, fíjate que es muy importante que el poder vuelva a los territorios. Los gobernadores podrían, inclusive en materia de seguridad, siendo agentes del presidente, estar al frente de los asuntos de orden público, porque la centralización en Colombia está estrangulando las regiones colombianas. Y seguramente será una discusión que demorará en el Congreso de la República. Es un debate que se está dando en este momento. Al candidato Carlos Caicedo, muchas gracias, y al doctor Nelson Alarcón, gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. 30 segundos, Nicolás. Se nos acabó el tiempo, 30 candidato. segundos. 3 propuestas. 1. Todos los niños y niñas del preescolar de 3 a 5 años en todas las instituciones públicas. 2. Nombrar más de 100.000 maestros y maestras que hoy se requiere y se necesita en el país. Y 3. El plan de alimentación escolar que lo administre directamente los padres de familia. A los dos, muchas gracias. Muchas gracias.